¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El fantasma de Claudia. Hace muchos años en la capital de Nayarit, en Tepic, vivía un hombre con su esposa y su pequeña hija. Ellos como pareja tenían muchos problemas, que siempre llegaban a terminar en una gran discusión. Así pasaron los meses, que casi a diario tenían problemas por cosas absurdas. Un día la pareja tomó la decisión de separarse, pero el hombre se quedó con su pequeña hija Claudia. A pesar de haberse quedado solos, los dos vivían felices y muy tranquilos, sin imaginar que un desafortunado accidente cambiaría por completo sus vidas. Un día la pequeña Claudia estaba cruzando la calle, cuando de pronto fue atropellada por un camión. El accidente fue demasiado grave, ya que Claudia murió instantáneamente. Su padre, desconsolado, arregló los trámites del entierro y se dispuso a seguir su vida, aunque con mucha tristeza. Pero fue aquí cuando comenzó lo extraño. Constantemente escuchaba ruidos en el jardín trasero, aunque cuando se asomaba, no podía ver a nadie. Después empezó a escuchar como si alguien subiera las escaleras, asemejándose el sonido al que hacía su hijita Claudia cuando estaba con vida. Las cosas se perdían o cambiaban de lugar. Las puertas se cerraban y se abrían por sí solas, dado que estas eran las travesuras que solía hacer la pequeña Claudia en vida. Llegó a tal grado la desesperación del padre de Claudia, que ya estaba a punto de volverse loco, a causa de todos los acontecimientos y sucesos que se estaban presentando en esa casa. Cansado de estos fenómenos paranormales e inexplicables, buscó su vieja cámara y tomó fotos en el jardín, en las escaleras y en todos los rincones de la casa. De pronto un escalofrío lleno de terror lo recorrió de pies a cabeza, al revelar las imágenes y darse cuenta de que en todas aparecía la pequeña Claudia, aunque se veía muy distinta. Su piel estaba pálida y bajo sus ojos se le notaban ojeras. Lucía cansada y atormentada. La pequeña se veía muy siniestra. Al ver estas fotografías, el hombre se puso más inquieto y desesperado de lo que ya se sentía, por todo lo que estaba ocurriendo en la casa, llegando al grado de ya no poder soportar la situación que estaba atravesando. Días después empacó sus cosas y puso la casa en venta, aunque antes de mudarse, mandó hacer una misa para pedir por el descanso eterno de su pequeña, aunque esto de nada sirvió, puesto que los inquilinos siempre terminaban marchándose, asegurando que veían la figura de una niña llorando y preguntando por su papá. Aunque mucha de la gente cuenta que Claudia ya no tiene la misma apariencia, que ahora es más malvada y agresiva, a tal grado que llega a ser que la gente que habita en esa casa termine por salirse de ella. Algunas personas que vivieron en ese lugar cuentan que se escuchan algunos gritos diciendo: ¿Dónde está mi papá? Ustedes lo corrieron. Lárguense de aquí. Esta es mi casa. Comentan que se escuchan esas palabras con coraje y maldad. También dicen que las cosas se movían por sí solas y que incluso llegó hasta el punto de agredir a la gente que vivía ahí. Decían que Claudia actuaba molesta porque ya no estaba su padre en esa casa. Hoy en la actualidad, esa casa está abandonada y muy deteriorada. Se cree que Claudia sigue penando en ese sitio que alguna vez fuera su hogar. La gente que ha vivido en esa casa se ha espantado al ver el fantasma de la pequeña Claudia. Brujería entre familiares. Mi tía es una señora mayor que llegó de Monterrey por una extraña aflicción. Su cuerpo delgado padecía de tos, dolores de pecho y anemia por la falta de alimento. Decía que no podía comer, que algo le impedía poder tragar cualquier cosa.
de tal suerte que vinieron a Tampico para poder tratarse esos males de una manera un tanto extraña, a través de unas limpias esotéricas. Había estado así durante unas semanas. Con cada día que pasaba, su salud y aspecto se fue deteriorando. De ser una mujer con algo de peso, pasó a ser una mujer pálida y con la piel pegada a los huesos. En su estado llegó a tener delirios y afirmaciones escalofriantes sobre lo que habitaba en su casa. Fue llevada con doctores, los cuales aminoraban los males, pero no encontraban la causa. En cierto momento, la gente que la iba a visitar a su casa sentía que algo no estaba bien en el ambiente. Muchas personas afirmaron haber visto salir sombras negras del cuarto de la tía y manifestaciones que solo los visitantes podían ver o percibir de manera inmediata con tan solo entrar en la casa. En lo personal, a mi hija le sucedió algo extraño. Fuimos de visita a Monterrey para ver a la tía, y estando en su casa, ella enseguida se metió a una habitación en donde había varias muñecas y juguetes. La niña, por el interés de jugar, tomaba los muñecos y sentía que le jalaban el pelo o escuchaba voces amenazadoras. La última vez que se metió en esa habitación, salió llorando y estaba muy asustada. Me dijo que la habían golpeado en la cabeza por haber agarrado un oso de peluche. Al ir a revisar no vi nada extraño, excepto que ese cuarto era muy frío, tanto que se me erizaba la piel solo de estar ahí. Mi estancia ahí fue de lo más horrible, tensa y con una serie de malestares que no sabía explicar. Por las noches se escuchaban golpes en los techos, que te martillaban la cabeza y los oídos. Los objetos se movían ante la mirada atónita de mis familiares, y lo peor fue que uno de los botes de basura de la calle de enfrente de la casa se movió unos metros, asustando a los vecinos, los cuales ya tenían conocimiento de los fenómenos que se presentaban y que también los afectaba. Hartos de esa situación, una noche simplemente se fueron de su casa. La tía nos platicaba que durante las noches no podía dormir, porque escuchaba que le gruñían en el oído y escuchaba cómo golpeaban la puerta intentando entrar. Así que mis familiares, desesperados por no saber cómo tratar esos padecimientos, decidieron traerla a Tampico, con un curandero al norte de la ciudad, y con el cual mis tíos que viven aquí han tratado para curarse de ciertos males que la medicina tradicional simplemente no puede curar. La decisión de traerla se debió a que una tía que vive aquí fue a hacerse unas limpias y le contó al curandero de la situación de la tía Elba en Monterrey, lo que veía y lo que sucedía en su casa. El curandero alarmado le pidió encarecidamente que le trajeran a la tía, o bien él iría a verla, porque podría morir. De tal suerte que, a pesar de la negación de mi tía, la trajimos a Tampico para que fuera curada. Al llegar y ver el estado de la tía, el curandero de inmediato se puso a trabajar con ella. Le dijo que la estaban trabajando con la Santísima y que la tenían bloqueada de su garganta para que no pudiera comer y muriera por inanición o ahogada. El hombre mencionó que unos familiares la querían muerta, en especial un primo, al que había demandado por una fuerte suma de dinero, y que él al perder la demanda estaba obligado a pagarle a mi tía, pero este le hizo un trabajo para que ella muriera y no tener que pagarle ni un centavo, así que pactó con la muerte para que se la llevara. En esa ocasión fui con mi tía, y fui testigo de algo horrible que hasta el momento no puedo olvidar, y de solo pensarlo me llena de miedo. Durante las curaciones que le hacía este brujo, llegó un momento en que, entre la humareda, el hombre comenzó a convulsionarse horrible, y luego de un rato su aspecto cambió. Su cara se le chupó literalmente, y la voz le cambió por una más rasposa y grave. Enseguida vio a todos en el cuarto, y se detuvo en mi tía, que la veía sorprendida. Luego de un rato de estarse viendo, el silencio del lugar, contrastado con el humo del copal de los anafres, fue interrumpido por la voz que salió de la garganta del brujo, que le preguntó: ¿Sabes quién soy? ¿Eres la muerte? ¿Has venido por mí?, le preguntó mi tía con la voz temblorosa. Aún no es tu tiempo, te quedan 4 días. ¿Para qué me has llamado? Todos sentimos que la sangre se nos heló, y mi tía, armándose de valor y luchando para levantarse,
Se arrodilló y le pidió que la dispensara, pero que no quería morir. Le pidió misericordia. El hombre transformado la miró con recelo y le dijo que la iba a liberar del pacto, que su primo ya le debía mucho y que iría por él a cambio de su vida, pero que ya no se cruzara en su camino, porque si no se la llevaría. Luego de decir esto, el hombre recuperó sus facciones y se dejó caer en una silla agotado. Mi tía comenzó a vomitar algo negro y nauseabundo, y de igual manera se tiró al piso para recuperar el aliento. Como por arte de magia su aspecto cambió, y a pesar de su delgadez, se veía más lúcida y fuerte. Las curaciones continuaron por unos días más. El curandero le comentó que en su casa habitaba un niño que había muerto de hambre y que se manifestaba, que no tenía nada que ver con el trabajo que le impusieron, por lo que también debía tratar ese asunto. Según, el niño había sido un indígena que había sido abandonado y murió de hambre, que pedía flores, una vela blanca y un plato de mole para poder irse, alcanzar la luz y por fin descansar. Luego de las curaciones, el hombre prometió ir a la casa de mi tía en Monterrey. En mi casa, durante el tiempo que estuvo aquí la tía Elba, se sintió un ambiente sofocante y extraño, quizás a consecuencia de las limpias y la sola presencia de ella. Después de ver y escuchar todo lo acontecido, me quedan dudas. No sé cómo explicar o entender si todo eso fue cierto. La realidad es que mi tía mejoró después de ver a ese curandero, y los fenómenos en su casa dicen que han ido desapareciendo. No sé el destino del primo, pero seguramente pagará de algún modo. ¿Se puede presentir la muerte? A lo largo del tiempo, han surgido historias de personas que sabían o sentían que iban a morir, y que realmente sucedió. Los que creen en la ciencia dicen que es simplemente coincidencia, porque no hay pruebas de que esto pueda suceder. Otros sugieren que se trata de un sexto sentido, que nos avisa cuando nos ha llegado la hora de marcharnos de esta realidad. Entonces, ¿es posible sentir el momento de nuestra muerte? En una palabra, es cierto que no hay una respuesta definitiva a esta pregunta, y que carece de pruebas científicas. Sin embargo, algunos trabajadores de asilos afirman que las personas bajo su cuidado generalmente sabían cuándo iban a morir. Las personas experimentan transformaciones sutiles en el estado de ánimo y la conciencia durante las últimas 72 horas de su vida. La mayoría de estas personas comienzan a hablar en metáforas de un viaje. En ocasiones, no hablaban en días y de repente comenzaban a hablar sobre viajar. Podría ser algo referente a billetes de tren, visitar un lugar o simplemente comprar zapatos para pasear. Si bien esto no tiene sentido para los más escépticos, la realidad es que esa persona está anunciando su muerte. Incluso estudios psicológicos han confirmado que este tipo de sensaciones no solo las experimentan personas de avanzada edad, sino también en individuos que no son considerados como enfermos terminales. Algunas veces estas revelaciones aparecen en el mundo onírico, soñando con hacer un largo viaje, volviendo a casa o reunirse con personas de tu familia que hace tiempo fallecieron. Una advertencia espiritual. Todo esto nos demuestra que es posible sentir cuando llegue nuestro momento. Hay algunas personas que inconscientemente estaban usando su sentido psíquico, también conocido como intuición, que todos tenemos dentro de nosotros de manera accesible hasta cierto punto. Entonces hay personas que pueden sentir cuando se acaba su tiempo. Sin embargo, no se atreven a decirlo a los demás. Hay muchas teorías para explicar este tipo de sensaciones. Los expertos en la materia sugieren que este sentimiento procede de guías espirituales para prepararlos en su camino hacia el más allá, o incluso que su alma se prepara para abandonar su cuerpo físico. Y como hemos comentado anteriormente, no solo las personas enfermas o terminales sienten en el momento de su muerte. Una muerte inesperada puede provocar este tipo de sensaciones, y aparte de recibir las revelaciones en sueños, la persona puede experimentar fuertes dolores de cabeza, náuseas, problemas de estómago o desequilibrios emocionales. Horas, días
o semanas antes de que ocurra el trágico final. La explicación es que nuestros cuerpos espirituales se preparan para lo que ocurrirá, por lo que el cuerpo energético ya está abandonando el mundo físico. Señales que nos indican que nuestro final está cerca. Aparte de los síntomas anteriores mencionados, hay otros muchos que también pueden indicar que nos encontramos en el punto final de nuestras vidas. A continuación, explicaré algunas de las señales de nuestra muerte inminente. Dormir. La persona puede comenzar a dormir más tiempo de lo normal. Esto puede llamar la atención a familiares y amigos. Esto sería debido a que la preparación ante la muerte requiere mucha energía. A medida que se acerca el final, se siente la capacidad de entrar y salir de la conciencia. Viajes. Aquellos que están a punto de morir comienzan a hablar sobre ir de vacaciones, marcharse, volar o hacer un viaje, sin saber muy bien el por qué. También pueden comenzar a despedirse de sus amigos y familiares. Apetito. El cuerpo de una persona que está cerca de la muerte ya no necesita la energía que proporciona la comida. Pierden todo deseo de beber o comer. Podrían perder mucho peso en poco tiempo. Aislamiento. Al igual que algunos animales, las personas pueden perder toda alegría en la vida y pasar cierto tiempo a solas. Pueden quedarse en la cama o en su habitación todo el día. Desorientación mental y confusión. Cuando alguien está a punto de morir, pueden sentir cierta desorientación en algún momento. También pueden parecer confundidos con ciertas actividades. Respiración. La respiración es también una clara señal de que nuestro momento está cerca. La respiración puede volverse irregular y pesada en algunos momentos. Puede sufrir de ansiedad, debido a que su ser ya está sintiendo los últimos momentos de vida. Extraños comportamientos. Por último, en ocasiones las personas que sienten que van a morir pueden comportarse de manera extraña. Realizan tareas que normalmente no hacen. Sienten impulsos incontrolables de ordenar ciertas cosas personales e incluso deshacerse de objetos importantes para la persona. ¿Puede sentir si alguien morirá? ¿Las personas saben cuándo van a morir? Sí pueden. Y también es posible saber si alguien cercano está a punto de morir. Al igual que los que llegan a sentir la muerte, la revelación puede venir en forma de una visión o sueño. Es posible que sientas una tristeza inexplicable después de pensar en alguien cercano. Hay muchas historias de personas que sabían sobre la muerte inminente de un ser querido. Es una especie de sexto sentido y el trabajo de la subconsciencia. También hay que decir que muchos de los síntomas anteriormente mencionados son bastante generales. Incluso una persona con un mal día puede tener esas sensaciones. Es por este motivo que uno no debe obsesionarse con la muerte, y ante cualquier duda que se tenga, es recomendable acudir a un médico. Macaria la bruja. Dice mi madre que cuando ella llegó al poblado, hace ya unos cuantos años, que no había entrado la luz eléctrica a la población. Así que era usual cuando llegaba la noche que la mayor parte de vecinos se encerraban en sus casas, pues al no haber luz, no había actividades. Imagínense cuando oscurecía temprano. No quedaba otra que encerrarte en tu hogar a piedra y lodo, y si querías seguir con alguna actividad, tenía que ser a la luz de la vela o de algún quinqué, ya sea platicar en familia o simplemente a charlar con amigos o vecinos. Se decía que antiguamente en la comunidad se escuchaba mucho hablar de las brujas, mujeres dedicadas a realizar el mal, teniendo pacto con el diablo para poder adquirir poderes sobrenaturales, como el poder de volar, y para hacer esto, tenían que esperar a la medianoche y hacer un ritual para poder desprenderse de sus pies, desde las plantas hasta las rodillas, y así levantar el vuelo. En las creencias se platicaba que, para poder obtener estos poderes sobrenaturales, tenían que beber sangre de niños recién nacidos. Por eso entre los abuelos y padres protegían a los niños colocando en la entrada de las puertas unas tijeras abiertas.
Estas servían como protección. Muchas imágenes de santos o algún crucifijo en la cabecera del pequeño. Las familias que tenían un niño pequeño no dormían tranquilas debido a estas historias. Esta es una de las historias que recuerdo y que me quedó muy grabada. Cuenta mi madre que en otra comunidad cercana a la nuestra había una señora a la que llamaremos Macaria. Era una mujer recia, fuerte y poco sociable con los vecinos. Se decían muchas cosas de ella, como que hacía mal de ojo, que donde pisaba no crecía la hierba, que podía estar en 2 lados diferentes, etc. Casada con alguien que llamaremos Juan, hombre trabajador, honesto y apreciado por la mayoría de la gente. Había un contraste entre Macaria y Juan. La gente no entendía cómo era posible que Juan se hubiera casado con Macaria, siendo tan diferentes. Lo que la gente no sabía era que Macaria había sido muy hermosa de joven, pero al paso del tiempo había cambiado mucho. A pesar de esto, Juan quería a la Macaria. Él sabía desde hacía algunos años que había cambiado su carácter. Se había vuelto agrio y hasta hostil, y no entendía el porqué. A Juan le habían llegado rumores de que Macaria andaba en malos pasos, que la habían visto salir por las noches y desaparecer en la oscuridad. Para Juan estos solo eran chismes, pues sabía cómo se las gastaban las vecinas, así que nunca dio importancia a estos rumores. Juan tenía un amigo inseparable que llamaremos Mateo, el cual apreciaba mucho. Los dos trabajaban en el mismo rancho. Un día que regresaban del trabajo, Mateo le comentó lo siguiente. «Oye, Juan, hay algo que tengo que decirte». «Sí, dime». «No sé cómo lo vayas a tomar, pero esto me lo dijo la Pancha, mi vieja, y pues...» «¿De qué se trata, hombre? Que me pones nervioso con tus misterios». «Es algo grave. Espero no te ofendas. Mira, la Pancha insiste en que tu mujer es bruja». «Hombre, ya me habías asustado con tu misterio». «Pues ella insiste en que sí es». «Ya lo había escuchado, pero no creía que tú también». «Pues mira, creo que deberías irlo tomando en serio, pues... ¿Qué sucede? Ahora sí ya picaste mi curiosidad». «Pues espero no te molestes conmigo, en verdad te estimo y pues... me atrevo a contarte». «Ya dime, ¿de qué se trata?» «Mira, la Pancha me había comentado esto desde hace tiempo. Yo al igual que tú no le creí, pero insistía tanto que espiamos a tu mujer». «Mateo, ¿cómo es posible?» «Enójate, sí, pero créeme, lo que vi no lo creerás». «¿Qué fue lo que viste, Mateo?» «El otro día la Pancha insistió tanto que para que ya no volviera a molestarme le di gusto. Así que espiamos a tu mujer. Ella decía que tu mujer era bruja, de esas de las que vuelan, y para poder comprobarlo la espiamos a la medianoche. Y efectivamente, yo vi salir algo volando de tu casa. No sé qué fue, pues pasó tan rápido, pero de que era grande y volaba lo era. Yo sé que es difícil de creer, Juan, pero eres mi amigo y te estimo mucho. Así que algo está pasando en tu casa». «No puedo creer lo que oigo de ti, Mateo». «¿Tú también?» «De antemano te pido una disculpa, Juan, pero te vuelvo a repetir. Vi algo raro salir de tu casa, pero olvídalo. Tal vez tienes razón, me dejé llevar y pues los nervios y el miedo de la Pancha. Disculpa si te he molestado». Juan, después de despedirse de Mateo, caminó hacia su casa, meditando lo comentado por Mateo. Es verdad que la Macaria ha estado muy misteriosa últimamente. La he notado rara, pero de eso a que es bruja, pues... La idea revoloteaba en su cabeza de Juan, y cuando llegó y vio a la Macaria en la cocina de humo, sintió cierta desconfianza. «Caray, creo que me estoy sugestionando con los comentarios de Mateo», se dijo a sí mismo. «¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó Macaria. «Bien, gracias. Ya es tarde. Vámonos a descansar». «Ve tú a descansar. Yo voy a quedarme aquí, pues puse a cocer el nixtamal para mañana las tortillas y creo que va a tardar. Después te alcanzo», dijo Macaria. «Está bien», le contestó Juan. Juan se dirigió a su recámara, que estaba en el siguiente cuarto. Le pareció sospechoso que ella decidiera quedarse hasta tarde a cocer nixtamal. A partir de ahí no pudo dormir pensando en lo ocurrido.
¿Será verdad lo que me dijo el Mateo? Pasaron las horas y Macaria no aparecía. Habían transcurrido ya algunas horas y empezó a inquietarse. En eso estaba cuando escuchó que entraba a la recámara. Juan decidió hacerse el dormido para ver qué pasaba. Sintió que Macaria se acercó a él, muy cerca para verificar que estuviera dormido. Al percatarse Macaria que estaba profundamente dormido, salió nuevamente de la recámara hacia la cocina. Juan entreabrió los ojos y miró a Macaria saliendo. ¿Qué se trae esto entre manos?, se preguntaba Juan. Se levantó sin hacer ruido y la siguió hasta la cocina de humo. Adentro se veía el resplandor del fuego. Juan pudo mirar por una rendija lo que ocurría dentro. La miró frente al fuego. Macaria estaba diciendo algo, frases que Juan no alcanzaba a escuchar. El corazón de Juan empezó a latir más aprisa. Sintió el impulso de entrar y descubrirla para saber qué estaba haciendo, pero fue prudente. Tenía que ser paciente hasta el final. De pronto, increíblemente, Macaria se agachó y tomando las partes inferiores de sus pies, las desprendió, sin mayor esfuerzo. Juan no podía creer lo que estaba viendo. Realmente Macaria tenía la capacidad de quitarse los pies. Macaria, tomando sus partes inferiores, las escondió detrás del metate y encima puso unas mantas para cubrirlas. Acto seguido masculló otras frases y, elevándose, salió de la cocina volando. A Juan apenas le dio tiempo de esconderse detrás de unos costales para no ser descubierto. Macaria, sabiendo que Juan se encontraba dormido, había recurrido a sus poderes sobrenaturales para salir de su casa en busca de algún pequeño. Juan seguía mudo ante tal visión, pero, dándose valor, entró a la cocina de humo y buscó lo que Macaria había escondido, sus propios pies. Quitó las mantas e hizo a un lado el metate, y allí estaban los pies de su esposa. Lo increíble es que no sangraban. Eran como 2 muñones de cuerpo humano. Juan temblaba y, con el corazón saltando dentro del pecho, los tomó y los echó al fuego para quemarlos. Acto seguido se fue a dormir, a esperar a que Macaria regresara y ver qué pasaba. Eran las 4 de la madrugada cuando Macaria regresó. Se dirigió a la cocina de humo a buscar sus extremidades inferiores, pero para su sorpresa no los encontró. Se puso como loca a buscarlos y no halló nada, y lo único que le quedó por hacer fue sentarse en una de las esquinas de la cocina a esperar. Eran las 6 de la mañana cuando Juan se despertó. Buscaba a Macaria, pero no la encontraba por ningún lado, así que fue a buscarla a la cocina, y al verla sentada en una esquina le dijo: «Mujer, ¿qué haces ahí sentada? Prepárame algo de comer, que me voy al trabajo», sabiendo que no se levantaría de ahí. Macaria no hizo ningún movimiento, seguía agachada, sollozando. «¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué lloras? Vamos, levántate». Juan se acercó a ella, la tomó de los hombros y al levantarla, se dio cuenta de que no tenía pies. La noticia corrió como reguero de pólvora por toda la comunidad. La Macaria fue paseada y exhibida por todo el pueblo, para terminar en la plaza, y después la quemaron viva. La muerte disfrazada de mujer. Felipe y Javier eran 2 amigos prácticamente inseparables. Estudiaron juntos en las mismas escuelas. Les encantaba jugar fútbol y se divertían, se podría decir, de la misma forma. Parecían uno mismo. Se defendían entre sí ante cualquiera que quisiera pleito con alguno de ellos. En la adolescencia, hasta se hicieron novios de unas muchachas que eran gemelas. Suena intrigante, pero así fue. Pasado el tiempo y ya convertidos en unos hombres, por cierto, muy atractivos, y se podría decir que con mucha suerte, pues eran los más buscados por las mujeres, empezaron a distanciarse un poco, pues cada quien obtuvo su propio empleo, aunque en distintas empresas. Pero eso no era impedimento para que los amigos siguieran viéndose, pues los fines de semana se reunían y salían a las fiestas, o simplemente visitaban alguna cantina y tomaban unos tragos. Una noche de viernes, un poco cansados, pero aún con ánimos de divertirse, fueron a una cantina. Platicaron de todo un poco y reían, hasta que vieron entrar a la cantina a una bella mujer, que a primera vista los cautivó a ambos.
Felipe se levantó de la silla donde se encontraba y le preguntó al cantinero que quién era esa bella mujer que había entrado. El cantinero le dijo que no sabía a qué mujer se refería. Es más, que en esa cantina no permitían la entrada a mujeres, a menos que fuera una de las chicas que trabajaban ahí. Se regresó a la mesa y le dijo a su amigo Javier lo que le había contestado el cantinero. «Qué raro, Felipe. Los dos la vimos», dijo Javier. «Bueno, olvídalo. Vamos a tomarnos otra». Y así lo hicieron. Más tarde salieron de la cantina y desafortunadamente el auto de Javier no quería arrancar. Mientras checaban qué pasaba con el auto, apareció de la nada esa cautivante mujer que habían visto entrar a la cantina. Sonreía con ambos. Felipe no se aguantó y se acercó a ella. La saludó y le preguntó su nombre, a lo que ella contestó: «Me llamo María». De pronto escuchó que arrancó el carro de Javier y le preguntó a María: «¿A dónde vas? Si gustas te llevamos». «No», le contestó la mujer. «Yo voy a un baile un poco lejos de aquí, y por lo que veo, ustedes ya se tienen que ir». «Espera, no te vayas. Le preguntaré a mi amigo a ver si podemos llevarte». Ella solo le sonrió. «Javier, la chica va a un baile. ¿Qué dices si la llevamos? Además, mañana no trabajamos. ¿Qué tal y nos quedamos en el baile? Conocemos a otra chica y nos divertimos. Ándale, vamos». «Está bien, Felipe. Dile que la llevaremos». Llegaron al baile. La verdad, había mucha gente y buen ambiente. Felipe le preguntó a María por qué estaba sola. Si acostumbraba a hacerlo en la noche y si no le daba miedo. María, con una mirada fija y profunda, le dijo: «Calma, son muchas preguntas. Además, nos venimos a divertir». «Bueno, porque se van a quedar conmigo en el baile, ¿verdad?» «No sé», dijo Javier. «Si tuvieras una amiga para que baile conmigo, tal vez». «No hace falta. Yo bailo con los dos. ¿O qué? ¿No se puede?» Esa mujer, aparte de bella, era muy dominante. Y por supuesto ambos accedieron a lo que ella les dijo. Era algo que los atraía mucho. Felipe fue el primero en bailar con ella. No dejaba de admirar su belleza, y Javier se sentó a beber algo mientras ellos bailaban. De pronto la mujer le dijo a Felipe: «Bueno, ahora me toca bailar con tu amigo, ¿no crees?» «Bueno, me parece bien», dijo él. Felipe tomó asiento y observaba cómo bailaba Javier con esa bella mujer. Empezó a sentir un poco de celos y se comenzaba a notar un poco su molestia. Javier se dio cuenta de ello y le dijo a María que mejor se sentaran un rato. Total, la noche aún no terminaba. La mujer accedió, pero no dejaba de tener esa extraña expresión en su rostro, como de que sonreía y a su vez esa mirada profunda. «Bueno, en un momento regreso», les dijo María a los dos. Javier aprovechó para decirle a Felipe que las manos de María estaban muy frías, y mejor dicho, todo su cuerpo, ya que se le acercaba mucho mientras bailaban y pudo notarlo. «¿Tú no lo has notado?», le preguntó. Felipe se veía raro, como enojado, y se empezaron a decir cosas muy fuertes. Ellos nunca se habían peleado, y menos por una mujer. Otras personas que estaban en el baile los separaron y les pidieron que se fueran y que no causaran más problemas. Salieron del baile obviamente por separado y de nuevo ahí estaba esa bella pero fría mujer. Con una expresión de sorpresa les preguntó: «¿Qué pasa? ¿Por qué salieron del baile?». Los dos respondieron al mismo tiempo y empezó otra pequeña discusión. Ella, con sarcasmo y una actitud dominante, les dijo: «Vaya, vaya, creí que había bailado con 2 hombres y no con 2 niños, pero bueno, en fin». Ambos vieron la actitud de la mujer y recordaron su promesa de amigos que hicieron desde que eran unos niños, que nunca, nada ni nadie acabaría con su amistad. Se subieron al auto y vieron cómo ella hablaba y coqueteaba con otro hombre, que por cierto, la dejó subir a su camioneta. Esta arrancó con rumbo desconocido, y más tarde, cuando ellos tomaron la carretera de regreso a casa, vieron en el camino la misma camioneta totalmente destrozada. Bajaron para intentar ayudar al hombre y a aquella mujer, pero solo el hombre yacía muerto entre los fierros de la camioneta. Y al voltear hacia un costado de la carretera,
vieron la silueta de una mujer perderse o desvanecerse entre la oscuridad. Eso los hizo sentir el peor de los escalofríos. No se alegraron con la muerte de aquel hombre, pero sí de haberse librado esa noche de aquella bella pero extraña mujer, que tal vez era la misma muerte. El gato negro. Laura caminaba como todas las noches para poder llegar a su casa, cuando de repente un gato negro misteriosamente comenzó a seguirla, lo cual llamó al instante poderosamente la atención de la bella chica, aunque simplemente decidió no darle tanta importancia al asunto. Sin embargo, a partir de ese momento, el gato comenzaría a seguirle prácticamente por todos lados. En otras palabras, casi no había sitio alguno al que fuera Laura donde no sintiera la presencia de aquel lindo, pero a la vez misterioso animal. Lo más raro comenzó cuando, una noche mientras Laura pasaba por una calle oscura y solitaria, dos hombres armados le salieron en el camino e intentaron robarle sus pertenencias, y sin dudarlo un instante, la joven opuso resistencia, provocando que los hombres empezaran violentamente a golpearla, y cuando todo parecía indicar que la vida de Laura corría serio peligro, el misterioso gato negro de la nada apareció para defenderla, generando heridas profundas en los delincuentes, que no tuvieron más remedio que salir corriendo del lugar, mientras Laura de esta forma lograba salvar de milagro su vida. Todo esto provocó que, unos días después, y habiendo superado el intento de robo del que había sido víctima, y pese al miedo que sentía por dentro, Laura decidió visitar una especie de bruja que vivía en las afueras de la ciudad, a modo de aclarar cada una de sus dudas, ya que no dejaba de sorprenderle el comportamiento del misterioso gato, aunque en el fondo también ya iba lentamente encariñándose con él. Ya una vez reunida con la extraña señora, Laura le contó toda su historia, y ésta le respondió que ese gato probablemente sea la reencarnación de uno que pudo haber vivido incluso hace cientos de años, y que de alguna manera veía en ella la misma persona que en su momento había sido su dueña. Por último, la señora le dijo a Laura que cuando volviera a cruzarse con el gato, mirara detenidamente sus ojos con todo el cariño que llevaba dentro de su ser, hasta el punto de que ambas miradas fueran solo una, y así poder ver exactamente lo mismo que el animal veía, ya que únicamente en los ojos del gato encontraría todas las respuestas a todas sus preguntas. Cuando llegó a su casa, Laura volvió a encontrar al gato negro sentado enfrente de la puerta, como si estuviera esperándola. Y pese a que las palabras de la bruja le habían dejado más dudas que certezas, Laura decidió hacer exactamente lo que la señora le había dicho. Inmediatamente Laura miró detenidamente los ojos del gato por unos segundos, quedándose casi hipnotizada al instante, y a través de ellos pudo ver a un tierno gato siendo abrazado por una mujer, pero vestida con una ropa muy antigua, como si hubiese retrocedido en el tiempo. Sin embargo, el mayor susto se llevaría al ver que esa mujer era prácticamente idéntica a ella. Y en ese momento, por más extraño que parezca, por primera vez Laura pudo entender perfectamente cada una de las palabras de la bruja, dándose cuenta así finalmente del motivo del gran amor que sentía el gato por ella. La extraña experiencia vivida llegó al corazón de Laura, y esto hizo que sin pensarlo dos veces fuera hacia el gato, mientras que el felino inmediatamente también fue corriendo hasta ella, y juntos se dieron el más dulce de los abrazos, como solo dos seres que se quieren de verdad serían capaces de hacerlo. Pero en medio de tanto amor, Laura sintió cómo lentamente el gato iba perdiendo fuerzas, hasta el punto de terminar finalmente cerrando sus ojos y decirle así de alguna manera adiós a la vida. Envuelta en un sinfín de lágrimas, Laura no podía entender qué estaba pasando, ni por qué la vida tenía que ser tan injusta de esa forma, pero en ese instante pudo darse cuenta de que el gato seguramente ya sentía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Sin embargo, no quería irse de este mundo sin darle ese último abrazo
a la mujer que él creía seguía siendo su dulce y querida dueña, a quien ama, amó y sin lugar a dudas va a seguir amando por el resto de la eternidad. El sacerdote sin cabeza. En una capilla perteneciente a un pueblo norteño de Argentina, daba su habitual misa el padre Miguel, párroco de la misma desde hacía mucho tiempo y muy querido por los pocos habitantes que vivían en ese pueblo, que a pesar de ser muy chico, su cálida gente no dejaba de concurrir todos los domingos en la capilla para participar de la misa que él mismo llevaba a cabo. Como dicen comúnmente, pueblo chico, infierno grande, y les explicaré el porqué. Se comentaba que el gran padre tenía un amante que todos los viernes, cuando su marido, el albañil del pueblo, iba de cacería al monte y sabiendo que no volvería hasta el día siguiente, se dirigía hacia la capilla y pasaba la noche entera con el padre Miguel, quien se había enamorado perdidamente de ella, aun sabiendo que la mujer era casada, y peor aún, sabiendo que estaba cometiendo el peor pecado desde que entregó su vida a Dios. Pero el secreto debía guardarse bajo 7 llaves, porque ambos sabían los riesgos que corrían si alguien se enteraba de la relación que tenían. Durante mucho tiempo tuvieron su nidito de amor. Todos los viernes, ella esperaba que se fuera su marido. Preparaba sus cosas y se dirigía rumbo a la capilla, ansiosa por ver a su amante y pasar la noche junto a él. Pero al cabo de un tiempo, el secreto guardado bajo 7 llaves se escapó y comenzó a correr el rumor de que la señora del albañil misteriosamente acudía a la capilla los viernes por la noche, cuando se quedaba sola, aun sabiendo que a altas horas de la noche la capilla ya estaba cerrada para todos. Sin embargo, entraba por un costado donde daba a la habitación del padre Miguel y hasta el amanecer no se retiraba. Obviamente el rumor llegó a oídos de su marido, que no le dio mucha importancia al principio, pero luego, como se empezó a correr el rumor por todo el pueblo, prestó más atención y quiso sacarse la duda, prometiendo que si era cierto, los mataría a los dos. Era viernes por la mañana y comenzó a preparar todo como era costumbre para irse al monte de cacería, ni bien anocheciera. Le preguntó a su esposa si quería que esa noche se quedara con ella, teniendo en cuenta que todos los viernes la dejaba sola, pero solo lo hacía para ver qué respuesta obtenía de su mujer. Ella le contestó que no, que se fuera tranquilo, que cenaría algo y se iría a la cama temprano porque se sentía cansada. Todo transcurrió con normalidad durante la tarde. Llegado el momento, alistó sus cosas, le dio un beso a su mujer y salió con rumbo al monte como todos los viernes. Ella esperó unos minutos y comenzó a cambiarse. También como todos los viernes, iba a encontrarse con su amor secreto, o al menos eso creía, que aún era su amor secreto. Salió con destino a la capilla donde la esperaba el padre. Cuando llegó golpeó 2 veces la puerta como de costumbre, pero nadie salió. Volvió a golpear con insistencia y la puerta se abrió sola, como si alguien ya le hubiese quitado la llave. Entró y llamó a Miguel, ya con una extraña sensación de que algo no andaba bien. Miró hacia la otra puerta que comunicaba directo a la capilla, y ésta se abrió de golpe, pero para su sorpresa, no era el padre quien entró con violencia, sino su marido, que luego de haber asesinado al párroco, de un solo salto se le abalanzó sobre su cuerpo y la empujó contra la pared. Ella cayó al suelo inconsciente. Luego la levantó y la llevó hasta el monte, donde cavó un profundo pozo y la enterró viva. No murió del golpe que se dio en la cabeza, sino asfixiada cuando la enterró para que sufriera más por lo que le había hecho. Al sacerdote, previo a que ella llegara a la capilla, le había cortado la cabeza con un machete que solía llevar para su cacería. Cavó otro pozo al lado de donde había enterrado a su mujer y se dirigió nuevamente a la capilla y sacó el cuerpo del cura para luego enterrarlo uno al lado del otro. Hizo una cruz con un pedazo de madera y lo clavó justo en el centro de las 2 tumbas. Se cortó la punta del dedo y con su propia sangre escribió en la cruz: traidores. Pasaron muchos años, pero aún queda en el pueblo la historia de aquella época del cura y su amante,
que fueron asesinados a sangre fría. Y cuentan por ahí que si pasas por el lugar a altas horas de la noche, puedes ver al padre Miguel caminando por el monte en busca de su cabeza y buscando venganza con toda su furia contra todo aquel que se encuentre en su camino. La Mocha, historia de la bruja. Cierto día llegó a San Francisco del Rincón, Guanajuato, en 1911, una mujer anciana acompañada de su hija. Se instalaron en una pequeña cabaña. Eran muy extrañas, pues no hablaban con nadie. No salían de su casa ni para ir a misa. A la anciana le apodaban la Mocha, tal vez porque tenía pocos dientes y poco cabello. Desde la llegada de esta mujer al pueblo, cosas muy raras y perturbadoras empezaron a suceder. El ganado de los ranchos cercanos comenzó a morir, infectados por una terrible peste. El agua comenzó a escasear, y lo más horrible, varios niños murieron. Sus padres, que los encontraban en sus cunitas, decían que les habían extraído cada gota de sangre de su cuerpo y tenían marcas rojas en su cuello. Un matrimonio dijo haber visto un pájaro negro, parecido a un sopilote, en el tejado de su casa. Después escucharon el llanto de su pequeño niño de unos meses de nacido. Al encontrarlo, el bebé estaba muerto, con las extrañas marcas rojas. Como en muchas leyendas de México, se cree que estas aves negras son brujas. Van en busca de niños pequeños para succionarles la sangre. Los padres del bebé trataron de atrapar al inmundo animal para matarlo. Llamaron a los demás del pueblo para que los ayudaran, pero fue inútil. El ave escapó. El pájaro se metió por la chimenea de la casa de la Mocha. La gente enfadada trató de entrar a buscar al siniestro pájaro, pero la mujer y su hija se los impidieron. A los pobladores no les quedó más remedio que retirarse a sus casas. Las tragedias eran una tras otra en el pueblo. De la Mocha se sospechaba que practicaba la brujería, pues no solo era el ave negra, también de su casa salían olores raros y luces. Cuando el último bebé murió, la gente ya no pudo más. Entraron por la fuerza a la casa de la Mocha, pero no la encontraron. En su lugar, y para su sorpresa, el hallazgo fue macabro. Vasijas llenas de sangre, pomadas, ungüentos, vísceras de diversos animales, huesos y símbolos extraños. No había duda, la Mocha era una bruja. Fueron a buscarla para atraparla. La encontraron en medio de un cerro recogiendo hierbas. Ahí mismo la atraparon, la amarraron y la obligaron a confesar qué había hecho con los bebés. La Mocha le relató con lujo de detalles cómo se transformaba en sopilote para alimentarse de los niños pequeños. Invocaba a mi señor Satanás para que me ayudara. Me desnudaba. Me untaba el cuerpo con una pomada especial que me otorgaba mi amo. Me desprendía las piernas y los brazos, y mi cuerpo se cubría de plumas negras. Me salían alas y patas de sopilote. Volaba y me ponía en los techos de las casas. Esperaba que se durmieran, y entraba a los cuartos de los niños, y les chupaba la sangre, pues es mi alimento y el de mi amo. No me arrepiento de nada, dijo la anciana. La gente del pueblo enfadada se hizo justicia por propia mano. Ataron a la perversa bruja en lo alto del cerro y la quemaron. Antes de morir la Mocha los maldijo. Su hija encontró el cuerpo de su madre quemado y, desconsolada, la llevó a enterrar. Personas del pueblo asistieron al sepulcro de la malvada mujer para rezar por su alma y para que Dios la perdonara por sus pecados. Pero de su ataúd dice la gente que se escucharon ruidos. Al abrirlo, el cuerpo de la Mocha se retorcía, ponía los ojos en blanco y sacaba la lengua. Su hija abandonó el pueblo y no se volvió a saber nada de ella. Pero en lo alto de aquel cerro, quienes pasan por ahí, dicen que se aparece el horrible espectro quemado de la Mocha, espantando y maldiciendo a las personas. Las brujas de la estación Apatlaco. De regreso a mi casa, aproximadamente a las 10 de la noche, abordé el metro de la línea 8. Saqué un libro de la conquista de México escrito por Prescott.
Me metí tanto en la lectura que no me daba cuenta de cuándo paraba el tren, ni de quién subía o bajaba. Al llegar a la estación Apatlaco, se subieron 3 mujeres, de las cuales una llevaba a un niño como de 3 años en sus brazos. Me di cuenta de esto porque, al entrar al vagón, iban riendo muy fuerte. 2 de ellas se sentaron en el asiento doble a mi izquierda, y la que llevaba al niño se sentó enfrente. Todas ellas eran muy bonitas, de piel blanca, ojos verdes y cabello rubio. De repente, la que se veía más joven me sonrió y me dijo: «Oye, ¿está bueno ese libro?». Le contesté: «Sí, muy bueno». «Es de William Prescott, ¿verdad?», me dijo. «Sí», contesté un tanto sorprendido. «Sí, es bueno, pero ¿sabes cuál es mejor? El de San Crispián. Deberías leerlo. Si quieres vamos a mi casa y ahí te lo presto. ¿Verdad, mamá, que lo invitamos?», le dijo a la que tenía el niño. Esta sintió moviendo la cabeza sin decir ninguna palabra. Llegamos a la estación Escuadrón 201. Subieron 3 muchachos y una chica. Se me quedaban viendo y luego veían a las mujeres y cuchicheaban entre ellos. Yo seguía hablando con ellas, que con mucha insistencia querían que fuera con ellas a su casa. Yo me negaba poniendo excusas que no podía ya que tenía que ir a trabajar. Cuando llegamos a la estación Iztapalapa, se levantaron y ya que iban a salir del vagón, una de ellas me dijo: «Pero nos vamos a encontrar otra vez». Se bajaron y al cerrar las puertas y comenzar a avanzar el tren, los muchachos que habían subido en Escuadrón 201 se sentaron junto a mí y me preguntaron que por qué les había hablado a esas mujeres. Extrañado les pregunté el porqué de esa pregunta. La chica me dijo que si realmente no me fijé que estaban realmente horribles y que el perro que llevaba la más gorda realmente estaba súper feo. No creí lo que me decían porque yo nunca las vi feas. Al contrario, estaban muy bonitas. La señora que estaba en el otro extremo del vagón se acercó y nos dijo a todos: «A este joven se lo querían llevar esas brujas». Y viéndome me dijo: «Te salvaste, esas son brujas, que vienen a buscar incautos y se los llevan al Cerro de la Estrella y ahí se los friegan, mijo. ¿A poco no has sabido de los que han encontrado por la Cueva del Diablo? Pues esas son las que se los llevan». En la siguiente estación esta señora se bajó, mientras los chavos y yo nos quedamos viéndonos en silencio. La siguiente historia fue enviada a través de mi cuenta de correo electrónico. Quien me la envió prefiere mantenerse como anónimo, y los nombres de los protagonistas fueron cambiados para mantenerlos de igual manera en forma anónima, ya que me comenta: la historia es una historia verdadera a la que decidió llamar La Sesión Espiritista, el Contacto. Corría el año de 1975 en la ciudad de Saltillo, situada a unos 45 minutos de Monterrey, una ciudad pequeña y tranquila en aquel entonces, estancada en su crecimiento. Ahí sucedió un evento sobrenatural que trajo fatales consecuencias que marcaron la vida de varias personas. Una historia espeluznante, difícil de creer. Era una noche fría de invierno, ya casi la medianoche. Los árboles sin follajes casi desnudos y las casas apagadas hacían ver más solitarias las húmedas calles, pues los inviernos eran muy fríos y severos. Todo sucedió en un pequeño suburbio de clase media alta, muy tranquilo a las afueras de la ciudad. Allí vivía el doctor de ciencias, Fabián Ríos, que era un soltero cuarentón, catedrático de la universidad, que aparte de impartir clases de filosofía y psicología, secretamente era amante de las ciencias oscuras y de las sesiones espiritistas. Rentaba una cómoda, moderna y espaciosa casa con fachada de ladrillo rojo, en la cual hacía reuniones a menudo, con sus amigas y amigos selectos para emborracharse, tocar la guitarra, fumar marihuana, y el plato fuerte era recrear una sesión espiritista al llegar la medianoche. Sus invitados regularmente era un pequeño grupo de alumnos de 19 a 20 años,
cuidadosamente seleccionados por él. Al dar las 12, efectuaba ritos para tener contacto con espíritus del más allá, en un comedor de madera grande y redondo, ambientado con velas e incienso. No era la primera vez que dirigía un ritual. Ya en alguna otra sesión había invocado al espíritu del abuelo fallecido de su mejor amiga Marta. Ella se convirtió en un total creyente, ya que el espíritu de su abuelo de origen campesino reveló a través de Fabián que antes de su muerte había guardado una espuela de plata en un baúl de madera, donde tenía efectos personales en su rancho, y quería que su nieta la conservara como recuerdo. 2 días después, dicha espuela fue encontrada en el lugar mencionado. Esta ocasión tendría nuevos invitados. Maximiliano, de 20 años, al cual todos llamaban Max, estudiante dedicado y buen músico, tocaba muy bien la guitarra. Diana, una chica bella pero de mente liberal. Le gustaban los amoríos fugaces y había tenido relaciones íntimas con varios chicos. Alejandro, hijo de un comerciante adinerado, muchacho listo y ambicioso, que además padecía los estragos de una familia disfuncional, el alcoholismo y maltrato de su padre. Javier, un chico recién llegado del DF, callado y bien portado, adaptándose a las costumbres de la provincia. Carlos, el Chivo, como todos lo llamaban por su barba escasa. Experto en escenografías y sonidos, que trabajaba en la universidad, asistente de un director de teatro homosexual de la localidad, y Marta, de 35, la mayor, la amiga muy cercana de Fabián, quien esa noche relató a todos el episodio de la espuela de plata de su abuelo, que terminó por despertar la curiosidad de los invitados. Faltaba poco para la medianoche, y el reloj marcaba las 11:50. Fabián empezó a hacer espacio en el comedor para dar comienzo al ritual. Todos emocionados y sonrientes bromeaban sobre el momento esperado. Era la primera vez para ellos, y lo desconocido los tenía curiosos y nerviosos. Fabián, como siempre, dirigía el evento sobrenatural, y cada uno de los invitados comenzó a ocupar sus asientos. Marta argumentó que esta ocasión no participaría, y decidió estar parada junto a una columna de la sala, como observadora. El Chivo empezó a apagar todas las luces de la casa, mientras Diana prendía incienso y una vela al centro de la mesa. La música de Bee Gees fue interrumpida de la grabadora, y el silencio permeó el lugar. El misterio empezó a ambientarse. «Jóvenes, vamos a iniciar una sesión de espiritismo», dijo Fabián con voz grave y solemne. «Vamos a conectarnos con el más allá, y en esta ocasión invocaremos al espíritu de Rasputín. Hagamos un círculo tomándonos de las manos, respiremos profundo para concentrarnos y cerremos los ojos». Se empezó a escuchar la respiración de todos. Varios minutos pasaron y Diana comenzó a temblar de las manos, volteando a ver a su alrededor. Todo era muy oscuro. La luz de la vela era muy débil, y apenas alcanzaba a mostrar las figuras de los rostros. «Espíritu de Rasputín, manifiéstate. Queremos sentir una señal», exclamó Fabián. Pasaron los minutos y todo seguía igual. El silencio era total. Todos estaban en espera de que sucediera algo fuera de lo normal. «Espíritu de Rasputín, háblanos. Queremos sentir alguna señal», insistió. Después de unos minutos de suspenso, la flama de la vela empezó a moverse más de lo normal, como si se percatara de la presencia de alguien, y una sutil corriente de aire frío comenzó a acariciar sus rostros. Un perro a lo lejos empezó a ladrar, inquieto y asustado. Diana exclamó: «Ya me voy. Algo extraño está pasando. Ya me dio miedo. Prendan la luz». Javier le apretó la mano y dijo: «Ya, Diana, cállate. No se te ocurra levantarte». Los demás siguieron respirando profundo y se mantenían atentos. «Espíritu, te podemos sentir. Manifiéstate», dijo Fabián con voz más firme. «¡Manifiéstate!». Y sin esperarlo, Max empezó a respirar agitadamente y a emitir gemidos de dolor. Sentía una presión en el pecho y la garganta, como si una mano dentro de su cuerpo le tratara de arrancar el corazón. Encorvó el cuerpo hacia adelante y de un fuerte golpe pegó la frente en la mesa. Su silla empezó a hacer ruidos extraños. Se estaba moviendo por sí sola. Todos se asustaron y Diana sollozaba de miedo. Fabián reaccionó y dijo:
¿Qué pasa, Max? ¿Estás bien? Pero Max no podía pronunciar una palabra. Estaba trabado en su dolor y convulsionaba vigorosamente. Espuma blanca salía de su boca. Alejandro, que estaba a su lado, sentía que su mano se le partía en dos de la fuerza con que Max lo tenía sostenido. «Max, contesta. Háblame, Max», gritó Fabián al sentir que la sesión se estaba saliendo de control. Y violentamente Max alzó la cabeza viendo hacia el techo con los ojos en blanco y estiró los brazos al frente rígidamente, como si estuviera experimentando un ataque de epilepsia, exhalando profundamente aire de sus pulmones. Diana tiró un grito aterrador al ver el rostro irreconocible de Max. Alejandro, que estaba a su lado, vio espantado el perfil del rostro de Max, que tenía una barba puntiaguda, una nariz pronunciada y aguileña, con la cabeza en forma de huevo echada para atrás. Su piel parecía estar pintada de negro. La tenue luz de la vela revelaba una figura macabra. «Ese no es Max», dijo el chivo, que no daba crédito a lo que estaba viendo. «¡Max! ¡Max!», gritó Javier. «¡Dios mío!», exclamó Marta con las manos en el rostro. «¿Quién eres?», de inmediato preguntó Fabián. Y en ese momento el catedrático salió disparado y jalado hacia atrás, con todo y silla, por una energía poderosa que sintió en todo su cuerpo, y cayendo violentamente al piso a 1 metro de distancia de la mesa. Trató de encontrar sus lentes en el piso sin resultado alguno, pues estaba muy oscuro. No podía creer lo que le estaba sucediendo. Estaba desconcertado, aturdido. No se podía levantar. Nunca le había sucedido algo así. «¡La mesa! ¡Miren! ¡Se está moviendo!», dijo Alejandro. No podían creer que una mesa tan pesada se estuviera agitando, pues cada uno tenía las manos a la vista. La vela repentinamente se apagó al ser botada al aire, y el lugar quedó en total oscuridad. Solo se oían los gritos y las voces de confusión, que no sabían qué hacer. 2 ceniceros que estaban en la sala salieron volando como proyectiles. Uno estrelló en 1000 pedazos un espejo, y el otro impactó en la frente de Marta, sangrándola de inmediato y tumbándola al piso. Una ráfaga de viento helado empezó a permear todo el lugar, moviendo las cortinas blancas de un lado a otro con frenesí. «¡Prendan la luz! ¡Prendan la luz!», gritaba Diana. Luego de prender la luz, se percataron que Max estaba casi desmayado, reposando su cabeza en la mesa. Le aplicaron masaje en la nuca y los hombros, y le dieron a oler alcohol. Marta, por su parte, tuvo que ser llevada al hospital más cercano para que le aplicaran unos puntos en la frente. Su blusa y pantalón estaban completamente entintados de sangre. Diana sufrió una crisis nerviosa y tardó en reponerse de la impresión. Fue una noche de horror, para nunca olvidarse. 2 días después. El reloj de la cafetería marcaba las 11:10 de la mañana, y el doctor Fabián estaba sentado en la mesa de la esquina, junto al ventanal grande que permitía ver los jardines de la universidad. Solo y pensativo, su compañía era un café negro y un cigarrillo. No había probado bocado en toda la mañana, y el sándwich de jamón que ordenó estaba intacto. Habían pasado 2 días del incidente, y estaba aún tratando de recapitular todo lo sucedido. Adolorido todavía del cuerpo, el maestro Fabián concluye que la experiencia que manifestó Max indica que es un medium natural y que tiene una gran capacidad para contactarse con los espíritus del más allá, o sea, mediunidad, y debe averiguar más de sus antecedentes. Saber de su pasado y su niñez sería de gran ayuda. Otra interrogante que no lo dejaba en paz es saber el nombre del ente horrible que se manifestó esa noche, pues estaba seguro que no fue Rasputín quien se metió en las entrañas de aquel joven. Esta vez fue algo diferente. Jugó irresponsablemente sin tener conocimientos del asunto y no se dio cuenta que habían abierto un portal prohibido del mal. Tocó a una puerta más profunda y maligna, una dimensión que él pensó que dominaba. Despertó un espíritu desconocido que tenía control sobre las personas y las cosas, y que las consecuencias podrían ser terribles para todos los involucrados. Sumergido en sus pensamientos, súbitamente levanta su mirada y ve a Max, parado frente a él. Se impacta al ver su cara pálida y desencajada. Lucía enfermo. Parecía no haber dormido en días, y la bufanda gris que cubría su cuello lo hacía verse desaliñado. Su pelo despeinado y húmedo por el clima lo mostraba desasiado.
Estaba irreconocible. «Siéntate, Max». «¿Qué me hiciste, maldito?», gritó enojado. «No he podido dormir, ni comer. Me persigue día y noche. Lo veo cuando cierro los ojos. Escucho voces en mi cabeza. Me están pasando cosas raras». Fabián no sabe qué contestar. «Max, ¿qué onda?», dijo Juan, su compañero de clase, que estaba sentado en el otro extremo, acompañado de su novia. Max voltea y lo mira por un momento. Luego camina lentamente hacia él, con mirada inquisitiva, y de la mesa toma una pluma que tenía junto a un libro abierto, y sin aviso alguno, en forma certera, se lo entierra en el pecho junto al hombro, como si fuera una estaca. «¡Toma, maldito!», grita Max con cara de odio. El suéter amarillo de Juan empezó inmediatamente a entintarse de rojo, y su cara rígida de asombro y dolor enmarcaban los ojos completamente abiertos que miraban a su victimario sin encontrar una explicación. Max corrió inmediatamente a la salida, huyendo de los gritos de la novia de Juan y del llamado de Fabián, que intentó alcanzarlo sin éxito. El encargado de la cafetería toma el teléfono y con voz de urgencia llama a una ambulancia que presta auxilio al joven, que se ve muy mal herido. Max corrió y corrió por las calles sin rumbo fijo. Estaba exhausto y sin respiración, pero además estaba muerto de miedo. No podía creer lo que había hecho. Finalmente, después de mucha distancia recorrida, se sentó en una banca de un parque a descansar. Cerró los ojos y bajó la cabeza, tratando de reponerse por unos minutos, pero cuando miró hacia adelante, la silueta negra de un hombre con cabeza pronunciada lo miraba fijamente desde la acera de enfrente. «No, no, no, otra vez no», gritó angustiado, tapando sus ojos con las manos. En la casa del profesor Fabián, la luz de la biblioteca está prendida. Es casi medianoche y los vidrios de los ventanales están opacos y lagrimosos por el frío exterior, causante del invierno. Buscando una respuesta a lo inexplicable, varios libros de consulta ocupan todo el espacio de su escritorio. La colección es muy extensa. Su pasatiempo es leer y leer, cuando el tiempo se lo permite. Su obsesión por el espiritismo empezó cuando él tenía 14 años de edad, y su madre murió trágicamente en casa a causa de un accidente. Una instalación defectuosa electrocutó su cuerpo, quemándole las manos, dejándola moribunda. Una hora más tarde murió en el hospital. Fabián nunca pudo superar la pérdida. Cansado vio su reloj de pulso, cerró el libro, apagó la lámpara del escritorio, se levantó, estiró su cuerpo levantando sus brazos y emitió un gran bostezo. Ya en la habitación cerró la puerta. Una luz tenue de su ventana intenta vencer la oscuridad en toda la habitación. Acostado bajo un gran cobertor contempla el techo. No puede conciliar dormir. Después de 30 minutos, entre sueños empieza a escuchar unos pasos lentos y profundos por el corredor de la casa, que cada vez siente más cercanos. Fabián se percata de que no está soñando. Su corazón late frenéticamente. Alguien había entrado y sabe que está solo. Se arma de valor y al abrir los ojos, la puerta se abre violentamente y ve la figura negra de un hombre alto, estoico, sin movimiento, que lo miraba fijamente con ojos rojos. Fabián grita varias veces de terror hasta quedar afónico, tapándose hasta la cabeza. Decidió quedarse en la cama hasta que esa figura desapareciera y el sueño lo venciera. Al amanecer, temprano toma una ducha, se prepara un café negro como de costumbre y se alista a partir, sin alimento alguno. Su destino es la casa de Max. Maneja su auto entre la húmeda neblina y cruza la ciudad hasta llegar al otro extremo, en un sector muy popular. Al llegar, toca la puerta de madera verde despintada, con el número 291 y con un póstigo al centro. Al abrirse, se muestra la cara abatida de una señora que lo mira fijamente sin contestar. «Buen día, señora. Soy el maestro Fabián Ríos. Su hijo Max es mi alumno. ¿Se encuentra en casa?» «No», responde la señora con voz grave y ojos llorosos. «No encontramos a mi hijo. No llegó a dormir. Lo hemos estado buscando en todos los hospitales y en la comandancia. No sabemos nada de él. Estamos desesperados, mi marido y yo». «Cálmese, señora. ¿Me permite pasar y platicar con usted? Hace mucho frío aquí en la calle
Unos ojos a la distancia observan cuando Fabián se introduce a la casa. Están siguiendo sus pasos. Y adentro, el maestro catedrático se da cuenta en la pobreza en que vive Max. Apenado, avergonzado, mortificado, tuvo que explicarles a los padres lo sucedido aquella noche. Ellos le reprocharon y lo cuestionaron, diciendo que esas cosas eran blasfemar contra Dios y que lo harían responsable si algo le sucedía a su querido hijo Max, que tenía que ayudarlos a encontrarlo. El maestro, por su parte, se comprometió a cooperar en todo. La madre le contó acerca de la capacidad psíquica que le viene desde que él era muy niño. A los 12 meses de edad ya hablaba palabras con claridad, listo, inteligente, receptivo. A los 3 años de edad ya dormía solo en una camita. Por las noches acostumbraban dormir con el foco de la cocina prendido. Una madrugada, Max se levantó para dirigirse al baño, y en la puerta se le apareció un espíritu maligno, con vestimenta rara, que lo miró fijamente con odio a los ojos, y le hizo señas amenazadoras con sus manos. Max huyó rápidamente asustado de nuevo a su cama, y nunca olvidó el incidente. A medida que fue creciendo, oía ruidos inexplicables, voces con palabras sueltas y lamentos de tortura que solo él escuchaba. Veía sombras de personas a través de las cortinas y paredes, siluetas intentando asomarse en los marcos de las puertas. Cuando Max tenía 12 años, una mañana sus padres le dijeron que no asistiría a la escuela ese día, porque debía quedarse en casa a cuidar a sus 3 hermanos menores, ya que ellos tenían que atender un asunto muy importante. El día se hizo eterno y al dar las 10 de la noche, todos los niños estaban dormidos, excepto él, que se moría del miedo por sentirse tan solo y sin noticias de sus progenitores. Alguien tocó a la puerta y Max corrió a abrir. Su rostro dibujó de inmediato una sonrisa de alivio. Su tía Elena, de 42 años, a quien tanto quería, venía a visitarlos. «Tía Elena, qué bueno que vino. Papá y mamá no han llegado. No sé dónde están», exclamó el jovencito. «No te preocupes, hijo. Tus padres no tardan en llegar. Solo vine a avisarte que vienen en camino para acá», dijo la tía Elena con una dulce y tranquila sonrisa, acariciando su cabeza. «Quédese con nosotros, tía. Pase». «No, gracias. Me tengo que ir. Solo vine a despedirme. Adiós, pequeño. Cierra bien la puerta». La tía Elena lo tomó de la cabeza con sus 2 manos y le dio un beso en la frente. Luego se retiró. El jovencito se sintió más tranquilo. Se quitó un gran peso de encima. A los 15 minutos oyó el ruido de una llave abrir el picaporte de la puerta de la casa. Eran sus padres que estaban de regreso. Max moría del gusto. «Papá, mamá, ¿por qué se tardaron tanto? Tenía mucho miedo. Tuvimos algo importante de adultos que hacer y nos ocupó todo el día, pero ya estamos aquí», dijeron. «Mi tía Elena vino a vernos y se acaba de ir», dijo Max. ¿Qué? ¿Tu tía Elena? Mi tía Elena vino a la casa hace ratito». Los padres de Max se voltearon a ver con gran asombro y espanto, con el comentario tan inesperado del niño, pues la madrugada anterior, la tía Elena y una amiga habían muerto violentamente en un accidente automovilístico. Un camión materialista las embistió al tratar de ganarle el paso y las prensó en una pared de rocas en una carretera cercana. Ella y su acompañante murieron en el acto. El rostro de la tía Elena tuvo que ser reconstruido en la funeraria. La estuvieron velando todo el día. La descripción y el color de la ropa que usaba la tía al visitar a Max era igual a las prendas que usaron para vestirla y ponerla en el ataúd. Fue enterrada la mañana siguiente. Después de 1 hora de charla, para el catedrático ya era suficiente información. Se despide y sale rápidamente de la casa, cubriéndose la boca con su bufanda y subiendo a su vehículo. Diana era una chica rica, vivía en un sector residencial y era la consentida de su madre. Su casa era de 2 pisos con acabados de primera, pisos de piedra decorativa, escaleras de mármol, ventanales grandes y remates de fachada de cantera, con un jardín grande y hermoso lleno de plantas y flores. Solo habían pasado 4 días del impactante incidente y 24 horas de que Max estaba desaparecido. Diana no comentó con su madre nada al respecto, pues tenía miedo de que la reprendiera y la castigara con enviarla a la casa de su abuelo unos días, quien era mucho más estricta y sería una pesadilla para ella.
Encerrada en su habitación en la planta alta, Diana podía ver desde su ventana el amplio jardín. Eran las 8:15 de la noche y su tarea de consulta estaba sin terminar. Libros regados por toda la cama y la música del grupo Chicago, que estaba de moda en ese momento, se oía por toda la casa. Su madre estaba ausente y no tardaría en regresar. Diana ve a lo lejos en el jardín una silueta de una persona, pero no alcanza a distinguir y reconocerla. Se pone su chaqueta y un gorro tejido por su madre y baja rápidamente las escaleras. Abre la puerta corrediza de la sala y sale al frío exterior. Camina lentamente tratando de reconocer al sujeto parado cerca de la barda. ¿Quién está ahí? ¿Qué está haciendo dentro de mi casa?, dice temerosa. ¿Quién es?, exclama de nuevo. Se aproxima y dice: «Ah, eres tú. Qué susto me diste, condenado. ¿Cómo entraste?». Violentamente el sujeto la toma por la cintura y le entierra un puñal en el vientre. Diana abre sus ojos de asombro y dolor, mirando al sujeto, y en unos segundos cae desvanecida en el húmedo césped del jardín. Su victimario huye rápidamente, y ella queda malherida sin poder hablar. Minutos más tarde, su madre la encuentra arrastrándose hacia la puerta de la sala, y rápidamente la lleva a un hospital, donde le intervienen de emergencia para salvar su vida. Max regresó a su casa, donde fue capturado por las autoridades y fue declarado culpable de intento de asesinato y condenado a 15 años de cárcel. El jurado no aceptó demencia mental. 2 meses más tarde de su sentencia, se quitó la vida con un instrumento filoso que él mismo fabricó y se cortó las venas. Cuentan los internos que el joven estaba trastornado y que contaba incoherencias de seres que lo perseguían y le hablaban dentro de su cabeza. Eso le costó una buena golpiza y el rechazo de los demás internos. Max nunca confesó dónde estuvo oculto hasta el día de cometer su delito. Se llevó su secreto a la tumba. Diana salvó la vida, pero al poco tiempo de su recuperación, la mandaron a vivir al extranjero. Fabián, el catedrático, dejó su hábito de hacer sesiones espiritistas y fue suspendido de la universidad para siempre. Los eventos paranormales desaparecieron dejándolo en paz. Un año después, se contrató con una empresa importante hasta su jubilación. Esta historia nos deja la lección de que no se debe jugar ni practicar con cosas ocultas y desconocidas, porque podemos abrir puertas malignas sobrenaturales que pueden dañar nuestras vidas. Diga no a las sesiones espiritistas y a la lectura de la Ouija. Tres velas negras. Experiencia enviada por Araceli Nava. Al escuchar una historia de tu canal, me recordó algo parecido que viví justo cuando yo tenía 17 años. En ese entonces comencé un noviazgo con un muchacho de mi misma edad, aunque yo no lo quería. Nunca me terminó de gustar. Anduve con él porque era muy lindo y detallista. Digamos que me ganó con eso. Pero a los pocos meses de novios, la relación se tornó un poco desagradable para mí, por lo que decidí dejarlo, pero él se negó. Así pasaron los meses y luego los años. Siempre que yo intentaba dejarlo, me amenazaba con matarse, o me decía simplemente que no me dejaría. Terminé por resignarme a seguir con él, hasta que un día me invitó a comer a su casa. Su mamá nunca me quiso. La primera vez que entré a la casa, ella encendió 3 pequeñas velas negras. Yo no le di importancia en ese momento. Poco tiempo después, mi novio me dijo que su mamá estaba practicando brujería, que era un aprendiz. En otra visita, estaba en la casa de mi novio, una persona de esas que leen las cartas. Dijo que era bruja y que nos leería las cartas o la suerte. No pasó nada interesante esa vez. Ya llevaba casi 2 años y medio con mi novio, y una noche soñé a una mujer de esas que leen las cartas. Me decía que alguien me estaba haciendo daño, que era porque yo había lastimado a un ser muy querido de ella. Me la describió. Eran las características físicas de la mamá de mi novio.
La mujer en mi sueño me decía que esta señora me haría sufrir y que no lograría ser feliz. Poco tiempo después terminé con mi novio. Lo raro fue que al siguiente día lo empecé a extrañar como nunca. De pronto comencé a sentir el amor que nunca había sentido por él. Lo busqué, le pedí que regresáramos, pero él me dijo, ¿qué se siente? Me dijo que los papeles ahora se habían invertido y no sé cuántas cosas más. Después de eso él se fue para no volver jamás. Yo me hundí en la más horrible depresión de toda mi vida y no podía explicarme por qué, si en realidad yo no lo quería. 2 años después fui con una mujer que lee las cartas y me dijo que me tenían atada en un frasco con sal para que ningún hombre se quedara a mi lado. Yo quería quitarme el embrujo, pero ella después me pidió 7,000 pesos para curarme. Entonces pensé que solo era una estafadora y decidí no regresar. Desde ese momento no he vuelto a hacer otro intento por saber si tengo algo malo o no. Pero lo que sí es cierto es que nunca he podido hacer mi vida con ningún hombre desde entonces. Ya han pasado 18 años y la verdad sí me siento mal por no haber podido encontrar la felicidad al lado de un hombre. Ojalá algún día Dios me dé la oportunidad de encontrar quien me cure, si es que en realidad tengo algún mal. Relato del trailero. Soy trailero y esta es mi experiencia más aterradora. Estaba conduciendo por la carretera después de una jornada laboral bastante importante. Por lo tanto, no había podido descansar en ninguna ciudad, pueblo u hotel en todo el trayecto. Me encontraba cansado y ya por fin después de tantas horas podía permitirme dormir. De igual manera ya era tarde de madrugada y a los lados de la carretera había esos típicos terrenos de tierra enormes en los que cualquier coche puede estacionarse sin estorbar ni correr peligro. Detuve mi tráiler ahí, cerré los ojos, bajé las persianas y me recosté mientras veía el celular, esperando quedarme dormido en algún momento. Pasó un tiempo, realmente no sabría decir cuánto, pero lo importante es que escuché cómo jalaban la puerta del conductor desde afuera, casi como si alguien intentara entrar. Lo extraño es que, desde que me detuve, no había escuchado ni siquiera un solo carro pasar. Teniendo eso en mente, mi primer pensamiento fue que algún bandido de la carretera quería asaltarme, así que tomé la pistola de su escondite. Avancé hacia el asiento del conductor, levanté la persiana y me asomé cuidadosamente. No logré ver nada, solo la inmensa oscuridad bajo la luz de la luna. A duras penas podía ver más allá de unos cuantos metros. Mientras estaba viendo de ese lado, escuché cómo intentaban abrir la puerta del pasajero. Rápidamente cambié de asiento y abrí la persiana de un jalón para asomarme. Nuevamente no pude ver a nadie. En ese punto ya estaba asustado. Era imposible que se estuvieran escondiendo encima del camión o incluso debajo de él sin emitir ningún ruido. Simplemente no era posible con la velocidad a la que me asomé en el segundo intento. Decidí prender el camión y alumbrar con las luces. También me asomé por las demás ventanas, tratando de buscar a alguien, o mínimo, un coche estacionado, algo que me dijera que no estaba yo solo en ese lugar. Sí, suena extraño, pero en ese momento prefería tratar con algún bandido que pensar que todo lo que estaba pasando sucedió estando solamente yo en el lugar. Después de no ver a nadie, traté de convencerme que el causante había sido el viento, una ráfaga de viento en un terreno plano por la madrugada. No es algo descabellado después de todo. Mi siguiente acto fue cerrar todas las persianas nuevamente, acostarme y tratar de relajarme. Casi inmediatamente las cosas se pusieron peor. Las puertas volvieron a sonar, pero también había sonidos como si alguien estuviera trepando el tráiler. Golpeteos de dedos en las ventanas. Podía sentir cómo la cabina era sacudida de tanto movimiento. Yo estaba mudo, esquinado en la parte trasera y con el arma en la mano apuntando al frente. De repente todo paró. Lo único que se escuchaba era mi respiración agitada,
mi corazón latiendo fuertemente, y a lo lejos, el sonido de otro camión acercándose. Por mero instinto, aproveché esos escasos segundos para arrancar el tráiler e ir moderadamente cerca del otro. Así duré un par de horas hasta el amanecer. Cuando llegué a la ciudad ya era de día, y bajé a verificar si encontraba pisadas, daños, manchas, algo que pudiera justificar todo el movimiento de la noche. Solamente encontré marcas de manos en una de las ventanas. Eran manos pequeñas, parecidas a cuando un niño se chupa la mano y la pega en los vidrios. Eran muchas manos. Pude encontrar al menos 10 huellas. Lo espeluznante es que la ventana era justo la más cercana a mi cara cuando me recosté la primera vez para dormir. No tengo idea de qué pasó. Solo agradezco que no haya pasado nada más allá del susto. Esa es mi única experiencia durante mis 5 años de trailero. ¿Cómo hablar con los muertos? ¿Extrañas mucho a alguien que ya no está entre nosotros? ¿Me creerías si te digo que hay una forma de volver a hablar con esa persona? ¿Qué estás dispuesto a hacer para volver a ver a un ser querido? Quizás debas meditar un poco esta última pregunta, porque puede ser la última que te plantees. Existe una barrera que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pero eso no significa que no pueda romperse o debilitarse. Eso es lo que voy a enseñarte a hacer. Esta barrera se hace más delgada a las 3 de la mañana, por lo que el ritual debe practicarse a esta hora. Es importante que nunca lo hagas en fechas de celebraciones a los muertos, la noche de Halloween, ya que la barrera es demasiado delgada en esas fechas y corremos el riesgo de traer a personas, y no tan personas, indeseadas. Elige con cuidado la persona con la que deseas hablar, ya que solo tendrás una oportunidad de hacerlo. A la gente del otro lado no le gusta que nos entrometamos en sus asuntos. Y si te descubren, es probable que te arrastren a su mundo por la fuerza. Es importante que pienses objetivamente en la persona, más allá del cariño que le tengas. Intenta juzgar su vida e intenta discernir si pertenece ahora al cielo, al infierno o al purgatorio. Si esta persona ha ido al infierno, es muy probable que, una vez abierta la barrera, cueste cerrarla sin efectos colaterales. Si pese a esto decides continuar, es bajo tu propio riesgo. Necesitarás una fotografía de la persona, sal, un espejo, una pertenencia de esa persona, en lo posible, una pertenencia que haya sido preciada para ella. Pétalos de rosa roja, 2 velas y una pregunta cuya respuesta conozcas muy bien y que solo esta persona sabría contestar. Mientras más precisa sea la respuesta a la pregunta, mejor es. Puedes agregar algún amuleto personal que te proteja. Siéntate a oscuras en el suelo. Rodéate en un círculo hecho con sal y pétalos de rosa. Conserva un par de pétalos en tu regazo. Puede que los necesites después. Coloca las velas a cada lado del espejo, de modo tal que puedas ver tus ojos en el reflejo sin ningún problema. Sé que esto te va a resultar muy difícil, pero es necesario que lo hagas. Intenta no pensar en la pregunta, o por lo menos en su respuesta, hasta que sea el momento de enunciarla. Toca el espejo con una mano y sostén la pertenencia y la foto con la otra. Cierra los ojos. Cuenta hasta 10 y llama a esa persona por su nombre completo. Di el nombre de la persona y seguido de esto di: quiero hablar contigo. Hazlo hasta que sientas que la temperatura de la mano con la que estás tocando el espejo disminuye bruscamente. Sí, lo lograste. Hay un muerto en el espejo. Ahora solo debes asegurarte de que sea realmente el que tú deseas. Quita tu mano del espejo, sonríe y saluda cordialmente. Si no haces esto, verás a la persona con la apariencia que tuvo en el segundo previo a su muerte, y la imagen no suele ser muy grata. Ahora puedes abrir los ojos. Frente a ti
En lugar de tu reflejo, encontrarás a la figura de tu ser querido. Controla tu emoción. Aún no puedes hablarle de lo que sea. Dile que lo extrañas. Pregúntale si es realmente él o ella. Te dirá que sí, irremediablemente. Y hazle algunas preguntas personales fáciles de contestar. Actúa completamente confiado. Debes aparentar que crees plenamente que aquel espíritu manifestado en el espejo es tu ser querido. Cuando sientas que lo has convencido de que confías en él o en ella, suelta la pregunta que tenías preparada. Si tarda en contestar, no contesta o simplemente sonríe. Arroja los pétalos de rosa al cristal. Eso te dará tiempo de romper el espejo y estarás a salvo. Cubre los cristales con algo para no reflejarte en ellos y quema el espejo. No rompas el espejo haciendo contacto con tu piel, y mucho menos te lastimes mientras lo haces. Le pertenecerás para siempre si tú o tu sangre lo tocan. Si la persona te contesta correctamente, tu experimento ha resultado. Ahora tienes 20 minutos para hablar con la persona y decirle todo lo que quieras. Solo 20. Pues no puedes arriesgarte a que alguien del otro lado note lo que estás haciendo. Pasados los 20 minutos, le dirás a la persona que debes irte. No te preocupes por controlar el tiempo. Sabrás cuándo decírselo porque comenzarás a escuchar murmullos. Extiende tu mano con su pertenencia y apóyala en el cristal del espejo. Esta se reflejará y tu ser querido tomará el reflejo. Te dará las gracias y se marchará. Si en algún momento de tu conversación la persona mira a sus espaldas o te dice que siente que alguien se acerca, termina el ritual ahí mismo, haciendo lo que te expliqué antes. Guarda algunos pétalos de rosas y colócalos bajo la almohada en la que duermes, como última medida cautelar. Luego, duerme tranquilo. Has logrado vencer la frontera de la vida y la muerte. Mi experiencia en la morgue. José era un joven de aproximadamente 28 años de edad. Él quedó desempleado por varias semanas. Le urgía tener un trabajo ya que no contaba con suficiente dinero para mantener a su familia y a él mismo. Así que decidió contactarse con uno de sus excompañeros de la universidad, con el cual ya tenían años de conocerse. El compañero de José terminó su carrera como embalsamador de muertos en el servicio médico forense, y José acudió a él para preguntarle si no había la posibilidad de que él pudiera trabajar en donde laboraba. El compañero de José le dijo: hablaré con el encargado de la morgue para ver si te da chance de trabajar como intendente, ya que nos ha costado encontrar personal para laborar aquí. José le agradeció y esperó a que el compañero le hablara para decirle si el jefe sí le daría el trabajo o no. 2 semanas después, José recibió la llamada de su compañero y le dijo: hola, hablé con el encargado y me dijo que te presentaras el próximo lunes en su oficina para platicar contigo y asimismo darte una respuesta sobre el empleo. José, muy gustoso, se presentó el día que lo habían citado y platicó con el encargado. Llegaron a la conclusión de que sí se quedaría a trabajar como intendente, pero las reglas eran que tenía que ser una persona de mente segura y tenía que enfrentarse a cualquier tipo de cosas que pudieran pasar ahí dentro. Él se quedó encargado de hacer la limpieza de los sanitarios de la morgue, y su horario de labor era de 9 a 11 de la noche, ya que también tenía que limpiar algunas planchas y ordenarlas de manera que estuvieran muy bien acomodadas. El primer día de trabajo de José fue muy duro, ya que ese día había mucho que limpiar y acomodar, lo cual no le alcanzó el tiempo para terminar de hacerlo. José decidió quedarse 1 hora más para dejarlo todo limpio y ordenado. A las 12 de la noche, José terminó y varios médicos ya se habían ido. Solo quedaban 3 personas y José. Cuando José había tomado sus cosas para irse, se dio cuenta que la puerta de un sanitario había quedado un poco manchada y decidió ir a limpiarla, ya que como era su primer día de trabajo, quería dejar todo impecable para que el jefe quedara satisfecho de su trabajo. De repente escuchó un ruido como si algo se hubiera caído. Él pensó que era alguno de los médicos a quien se le hubiera caído algo y no hizo caso a lo que había pasado. Después volvió a escuchar que alguien abría una puerta y la cerraba.
Él se percató de que no hubiera sido algún fenómeno extraño. Fue a revisar de que todo estuviera en orden, y todo parecía estar bien. Él se dio cuenta de que no había nadie más en el lugar. Cuando estaba a pocos pasos de la puerta para irse, las luces comenzaron a apagarse, y José comenzó a asustarse. Sentía mucho miedo y trataba de acercarse a la puerta para poder abrirla y salir de ahí, pero cada vez que avanzaba, sentía que la puerta estaba aún más lejos de él, y comenzó a caminar cuando de repente llegó a la sala de necropsias, en donde él creyó que allí era la salida. Las luces se encendieron por sí solas, y cuando volteó hacia atrás, vio dos cuerpos, cada uno en una plancha, envueltos con unas sábanas blancas. José comenzó a sudar bastante y gritó: ¡Auxilio! Nadie lo escuchaba, porque ya no había nadie más ahí. José era un joven que sufría del corazón. Por tal razón, del espanto que tuvo, desgraciadamente murió de un infarto dentro de la sala de necropsias. Desde entonces en la morgue suelen escuchar ruidos como si alguien corriera, gritos de llanto, y en los sanitarios suelen escuchar cómo se abren las llaves de agua y se cierran las puertas. Se sabe que es el alma en pena de José, quien lamentablemente no descansa en paz, ya que no tuvo la oportunidad de volver a ver a sus hijos ni a su esposa. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.